Y una de las cosas que tiene que tener una iglesia naciente en cualquier lugar es los fundamentos fuertes y firmes y sólidos para que la iglesia sea exitosa en todo lo que hace. Lucas capítulo 9, versículo 23. La palabra de Dios se lee de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Como introducción hablaba de la grandeza de Dios a través del universo, lo que ha hecho por cada uno de nosotros. Y aquí se encuentra, después que lo narra Lucas, nos enseña la palabra de Dios que era un médico, y Lucas es uno de los que a través de los milagros de Jesús los analizaba muy a fondo para mostrar aún más la grandeza de Dios a través de lo que Jesús hacía. Lucas fue colaborador de Pablo también, así como lo menciona que fue médico a través de Colosenses 4:14. También habla que fue un colaborador de Pablo y lo menciona en Filemón 1:24. Y anduvo en algunos de los viajes misioneros con Pablo, lo conocía. Pablo, que vino a ser prácticamente el último apóstol, se encontró con Jesús cuando iba a uno de sus viajes a perseguir más cristianos. Porque en aquel tiempo, hermanos, cuando Señor Jesucristo resucita, había gente que quería erradicar la palabra de Jesús, de Jesucristo, de la tierra, de la faz de la tierra. Quería desaparecer a todos los discípulos y seguidores perfecto. Pero no era obra del hombre, era obra de Satanás. Satanás tenía sus planes, pero los planes de Dios son grandes, maravillosos y perfectos. Aquí se encuentra Lucas hablándoles, y lo que me resalta es que decía a todos. Y hoy podríamos aplicarlo también a nosotros. Para ser discípulos de Jesús, hermanos, primeramente tenemos que ser seguidores. Y los seguidores de Él se llaman cristianos. Los seguidores de Jesús se llaman cristianos. Y por primera vez a través de las Escrituras nos enseña en Hechos, cuando se empieza a contar toda la historia de Jesucristo, que fuimos encontrados ahí y llamados cristianos. Hechos 11:26 nos dice, estando en Antioquía, después de la persecución y conversión de Saulo, se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Por primera vez. Estaba la iglesia, hermanos, junta, aprendiendo la palabra de Dios. Estaban poniendo los fundamentos de la iglesia. Querían seguir el cristianismo de una manera como Jesús había dejado las enseñanzas, y era lo que deseaba Pablo, porque había tenido un encuentro, hermanos. Y cuando nosotros tenemos un encuentro, como somos seguidores de Jesús, testificamos de lo que Dios hace en nuestras vidas. Y lo hizo Pablo, inclusive cuando fue apresado delante del rey Agripa.
Tanto así era su testimonio poderoso que en un momento el rey Agripa le dice: por poco me persuades a ser cristiano. Me pregunto en esta tarde, en esta mañana, y diría yo, este pasaje lo puse de alguna manera llenando algunas características de los discípulos de Jesús, pero también es bueno hacernos esa pregunta de: ¿soy cristiano? ¿Soy cristiano? Estamos aquí en la iglesia, pero recuerde que la palabra dice: no todo aquel que me dice Señor, Señor, no todo aquel heredará el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. Es importante, hermanos, que nosotros como personas, si somos discípulos de Jesús, que seamos llamados cristianos, que verdaderamente estemos actuando como cristianos, viviendo como cristianos, testificando como cristianos, preparándonos como cristianos para la gloria y honra únicamente de nuestro Señor. Si eres cristiano, si soy cristiano, tengo que dar fruto de cristiano. Usted no va a sembrar un árbol de manzanas y le va a dar naranjas al final del tiempo que empiece a dar el fruto, amén. Le va a dar manzanas. Si usted es cristiano, si yo soy cristiano, tenemos que dar frutos de el cristianismo aprendido a través del evangelio de Jesús en su palabra. Eso es importante en nuestras vidas, hermanos, tener bien consciente que si somos llamados cristianos, tenemos que dar ese testimonio de lo que somos. Es lindo también cuando a través de Pedro nos llama Pedro capítulo 2, que somos pueblo adquirido por Dios, linaje escogido, que somos nación santa. Eso es lo que debemos de representar nosotros aquí en esta ciudad, hermanos. El testimonio suyo y el testimonio mío es oro molido, lo tenemos que cuidar con un valor grandísimo, hermanos. Tenemos que estar concentrados de lo que tenemos, de cada paso que hacemos, darle la gloria a Dios, porque estamos dándole la gloria a aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Quisiera hacer un pequeño paréntesis. Llegó a mi vida. Yo tenía cerca de algo de 10 años cuando una tía me invitó a una iglesia cristiana. En aquel tiempo yo no había ido nunca, pero como vio que iba muy bien en la escuela, pues me retó a aprenderme todos los nombres de los libros de la Biblia y que fuera a una escuela dominical y los expusiera frente a la iglesia. Así fui, me preparé, lo hice, fui allá, los pude decir todo desde Génesis hasta Apocalipsis. Ahorita sí se me brincan algunos nombres, ¿verdad? Porque con los años no sé qué es lo que pasa, pero se le va uno olvidando algunas cosas. No sé, yo no creo que sea la edad, ¿o sí? No, para nada, ¿verdad, hermanos? Estamos de acuerdo, vamos por el mismo camino. Ese día, hermanos, el pastor que ya está en la presencia de Dios de hace muchos años, oró por los, yo recuerdo, oró por los niños. Él empezó a orar y yo abrí mis ojos y volteé hacia enfrente y miré una figura de un varón en sus años 20, vestido de negro con su corbata y su camisa blanca, y escuchaba una voz que decía: ese eres tú. Y yo estaba niño y olvidé, pasaron los años y yo no
seguí en la iglesia, por supuesto, nomás fui esa vez. Pasaron muchos años, más de 12 años, 13 años, hasta que conocí yo del Señor. Conocí de la palabra de Dios, conocí del Evangelio y vine a los caminos de Dios. Y cuando empezaba a escuchar a mis tíos que hablaban sobre el Evangelio y decía, Dios, si un día yo me hago cristiano, quiero ser un buen cristiano. Porque se oían también cosas de que, se dice que es cristiano. Sí, okay. Ustedes saben, se habla en un pueblo que somos 1000 habitantes y es muy fácil señalarnos los unos a los otros. A veces todos queremos ser jueces, hermanos, pero no todos tenemos la capacidad de ser jueces. Es más, de nosotros aquí se hacen jueces dentro de la sociedad, amén. Y por lo general tiene que tener valores fuertes y firmes para ser un juez en este lugar. Pero imagínese que Dios lo pusiera a usted como juez y que dijera, los primeros que vas a juzgar van a ser a tus hijos. Y tú vas a decir si tu hijo va a la vida eterna o si tu hijo va a la condenación. ¿Qué es lo que haría usted, hermano? Yo creo que muchos de nosotros dijéramos, si tuviéramos 2 hijos y uno supiéramos que está sirviendo a Dios de todo corazón y el otro anda perdido, diríamos, Dios, yo no quiero ser el juez, yo me pongo en el lugar de mi hijo. Conténame a mí. Ese es el amor de Jesús por nosotros, hermanos. ¿Por qué no vivir agradecidos con Él? En ese tiempo, hermanos, después de que pasaron los años, yo vine y conocí del Evangelio. Creí en su palabra. Creí a través de cada historia, de cada escritura, porque creía en el que murió por mí. Y empecé a devorarme, empezaba a leer y a leer. Y había ocasiones en las noches, hermanos, que tenía preguntas, Dios, ¿por qué esto? Y en ese momento leyendo, llegaba el pasaje como que si me lo pusieran y me lo proyectaran en mi mente, contestándome cada pregunta que yo le hacía a Dios. Y lloraba y lloraba y lloraba y decía, ¿cómo no voy a creer en tu palabra si es viva, Dios? Si yo clamo a ti en cualquier necesidad que tengo, tú respondes inmediatamente. Clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. Ese es nuestro Dios, el que vivimos. Resumiendo un poquito, porque es muy largo y no tenemos mucho tiempo, hermano. Llegué al Evangelio y recuerdo la primera vez que yo estaba preparando, que el pastor aceptó para que diera mi primera predicación en un culto de jóvenes en un miércoles en la noche, no se me olvida jamás esa experiencia. Llegué contento, feliz, porque iba a hacerlo con muchos nervios, como todo, si se ha parado aquí enfrente, al inicio le tiembla uno todo. Y no se ve que él está temblando, pero por dentro, hermano, está el cuerpo que quiere desaparecerse a veces. ¿Qué hice? ¿Por qué me paré aquí en este lugar? ¿Qué hice? ¿Por qué? Nos preguntamos. Y esa vez, hermanos, me dan el lugar, me presentan y su primera predicación, el pastor diciendo, entiéndalo, a veces nos da temor y a veces si hay nervios, siempre nos pasa a todos. Así que me predispuso para que si sentía algo, pues no me sintiera tan mal. Pero en ese momento, hermanos, cuando iba a predicar, iba a predicar a través de Hechos, cuando Pedro dio su primer mensaje. En ese momento, cuando abro las Sagradas Escrituras, ahora yo veo otra visión diferente. Veo un niño debajo. Yo no recordaba eso, hermanos. Veo un niño debajo y recordé en el momento esa visión. Me volteé a ver. Pantalón negro, saco negro, corbata negra y camisa blanca. Allí comenzó mi primer sermón en la vida. Así lo hace Dios. Como cada uno de nosotros tenemos un testimonio, hermanos, porque cuando somos discípulos de Jesús, Dios hace cosas grandes y maravillosas en nuestras vidas que a veces no entendemos cómo las hace y por qué las hace, pero son para su gloria y para su honra y para que podamos testificar de lo que Dios hace. Porque aparte de testificar, hermanos,
Dios nos dijo que todo iba a ser perfecto. Como cristianos vamos a padecer a veces. Vamos a vivir aflicciones, pruebas, luchas, ataques del enemigo. Pero recuerde las palabras de Jesús: confía. Yo estoy con ustedes. Yo estoy contigo siempre. Siempre. Él está con nosotros siempre. Los discípulos de Jesús, hermanos, tenemos responsabilidades en lo que hacemos. Y esas responsabilidades, hermanos, las debemos de cumplir día a día. Y la responsabilidad es parte de una obligación. Romanos 8 dice: por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es de vivir conforme a la carne. Tenemos que vivir conforme al Espíritu. Nuestras decisiones, hermanos, importantes, se tienen que vivir conforme al Espíritu. Todavía no he caído en ese legalismo de decir, de levantarme, Dios, ¿cuál camisa me voy a poner? ¿La azul o la negra o la amarilla? Simplemente tengo que vestirme de alguna manera apropiado para el tiempo y para el lugar. Y amén. Los discípulos de Jesús tenemos responsabilidades. Y aquí lanzo otra pregunta. ¿Soy responsable al pedido de Dios? Pongo una especie de lista de lo que tenemos que ir haciendo como cristianos. Y entre ellas pongo algunas tan importantes como Dios, mi relación con Dios, con mi familia, con la iglesia, y luego ya viene todo lo demás en la sociedad, del trabajo y todo lo que usted pueda pensar en lo que usted tiene responsabilidades. Yo le digo en esta hermosa mañana, iglesia, siempre que vaya a hacer algo que pueda impactar a alguien o a alguien que está alrededor, pregunte a Jesús cómo hacerlo. No es a través de nuestra capacidad, de nuestra inteligencia, porque cuando más nos sentimos inteligentes, más avergonzados quedamos delante de la presencia de Dios. Pero cuando decimos, Señor, no soy nadie, úsame como instrumento de tu gloria, de tu honra, Él se glorifica en tu vida. También, hermanos, como tercer punto, los discípulos de Jesús somos instruidos mediante la palabra de Dios. Es nuestro manual. Jesús en este momento, cuando estaba hablando allí, diciéndole, vendieran totalmente, sígame, niéguese a sí mismo, tome su cruz, tome su responsabilidad. A través de mi palabra vas a ser más que vencedor, porque Él nos enseñó cómo vencer a Satanás cuando estuvo en prueba de la tentación. Sacó la palabra y se defendió con la palabra. A veces nosotros creemos que la palabra está en lo fuerte que estoy, ¿no? En el puño, a ver qué tan duro pego, ¿no? Porque queremos ver por la violencia, y eso no está, no es nuestra naturaleza. Nosotros no fuimos llamados para eso. Nosotros fuimos para violentar las tinieblas, para violentar los gobernadores, los espíritus demoníacos que atacan a las personas como tú y como yo, con hacer lucha contra ellos, pelear contra ellos, pero a través de nuestro manual, que es la bendita palabra de Dios. Allí vamos a vencer. De otra manera, hermanos, seremos así como agarran, ¿se ha visto los perros más grandes cuando agarran un perrito y lo agarran y lo sacuden para todos lados? Así nos puede agarrar el enemigo si no estamos preparados. Y no es así, hermanos. Nosotros, si somos discípulos de Dios, entonces estamos listos para hacer la voluntad de Dios. La siguiente pregunta sería:
¿Sigo instrucciones según las Sagradas Escrituras? ¿Las seguimos? ¿Creemos en la palabra de Dios? Cuando yo hacía ese análisis del universo, hermanos, decía, es muy creíble lo que están diciendo, ¿verdad? Pero ¿quién ha ido al sol y lo ha medido? ¿Quién ha ido a esos planetas y los ha medido? Y más sin embargo, el mundo completo lo cree y empieza a decirle a todos, ¿sabías el tamaño? ¿Sabías qué tan lejano? Hasta las millas, hasta allá le ponen hasta exactamente las millas, cuántas millas o millones de millas estamos de un planeta al otro. Probablemente sea cierto, no sé. Pero lo que sí nosotros creemos, hermanos, es en la bendita palabra de Dios, y sabemos que todo lo que está allí es el manual de vida para nosotros en cada paso, en cada movimiento, en cada pensar que hagamos, porque dice la palabra de Dios que de la llenura de nuestro corazón habla nuestra boca. Y si la llenamos de la bendita palabra de Dios, hermanos, cuando venga la prueba, allí saldrá la palabra de Dios. Cuando el enemigo te esté atacando, allí saldrá la palabra de Dios. Cuando el enemigo te toca tu vida, tu corazón, tu familia, peleas con la palabra de Dios. Cuando tú peleas con la palabra de Dios, glorificas y eres llamado discípulo de Jesús. Amén. Punto número 4, y voy a acelerar un poquito esto. Antes de llegar a ese punto 4, hermanos, recuerde, no sé si lo ha analizado de esa manera, hablando de lo que está lleno el corazón. Proverbios 23:7 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Estamos hablando del hombre que piensa en ser grande, en ser maravilloso, y eso es lo que tiene para ofrecerte. Y dicho de otra manera, podríamos parafrasear esta parte y decir, tú no eres lo que piensas que eres, tú eres lo que piensas. ¿Y qué está dentro de tu corazón? Pregunta a Dios si hay algo que te está estorbando y dentro de tu corazón, y hay que sacarlo, hermanos. Porque los discípulos también de Jesús, hermanos, viven en santidad día a día. Primera de Tesalonicenses 4:7 dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Dios pide a su pueblo, a su iglesia, día a día que busque ser santo. Cada uno de nosotros. Y su palabra dice, sed santos, porque yo soy santo. Así lo dice Jesús. Sed santo, porque yo soy santo. Y viene la palabra, la pregunta, ¿verdad? Verdaderamente estoy buscando la santidad. Verdaderamente quiero ser santo. Verdaderamente estoy buscando la perfección. No la vamos a alcanzar, pero la estoy buscando. Si no la busco, ¿cómo puedo ser mejor día a día? Si no busco la perfección en mi vida, como hombre, como persona, como cristiano, como siervo de Dios, tengo que buscar la presencia de Dios a través de su palabra y a través de santificar mi vida en lo que hago, lo que digo, cómo lo hago. Primera de Pedro 1:15 al 16 viene de un pasaje anterior, sino como aquel que nos llamó es santo, sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque Cristo está. Sé santo, porque yo soy santo. Queremos que nos vaya mejor. Y el que nos vaya mejor, hermanos, no quiere decir que voy a tener la mejor casa, que voy a tener mejor trabajo, que voy a tener la mejor cuenta del banco. No, hermanos, el que nos vaya mejor es que voy a tener la paz
que dice la Biblia que sobrepasa todo entendimiento. Cuando esa paz llega a tu corazón, no te interesa tener la cuenta más grande en el banco, no te interesa tener la casa más grande en tu ciudad, no te interesa tener el puesto más grande de tu compañía, te interesa darle la gloria y la honra a Dios. Esa es la gran diferencia. Como quinto punto, ya vamos a terminar. Los discípulos de Jesús dedican su tiempo para la gloria de Dios. Gálatas 6:9 les dice: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que no se detenga ahí, hermanos. Deje que Dios lo use como Él quiera. Levántese en las mañanas y dígale al Espíritu Santo: Espíritu Santo, muéstrame la manera lo que tengo que hacer el día de hoy. Guíame para glorificar al Padre en todo lo que yo haga en este día, lo que yo hable, lo que yo comente. Mi comportamiento es importante. Y a veces nos desquitamos con inocentes. A veces me levanto y ando un poquito molesto porque mi perro empezó a ladrar, lo saco y le doy su patadita y lo vuelvo a meter y le doy su patadita otra vez. No de manera violenta, pero ya a veces siento que mi esposa un día me va a decir: amor, ya deja de maltratar al perro. Le volviste a pegar donde mismo todos los días. Y yo no quiero caer que ese tipo de actitudes, hermanos, que a veces hasta con los animalitos nos podemos desquitar. No, hay que desquitarnos de rodillas. Cuando usted se sienta frustrado, si usted se sienta triste, cuando se sienta angustiado, a todos nos pasa. No únicamente al que predica la palabra, no únicamente al que está dando la enseñanza, no únicamente al pastor, al evangelista, al maestro, también a cada uno de nosotros. Somos humanos, hermanos, somos imperfectos en esta tierra, pero algún día, hermanos, seremos transformados a la gloria y a la imagen de Dios, y ese es nuestro paso a seguir: ver y ser transformados a la gloria de Dios. Y como último punto, los discípulos de Jesús oran en todo tiempo. Primera Tesalonicenses dice: orad sin cesar. Orad sin cesar. Este era el punto 5. Paso tiempo agradando a Dios. Está contado nuestro tiempo, hermanos. Tenemos contado nuestros días. Hay que glorificar a Dios en todo tiempo. Y el último punto sería: ¿estoy orando constantemente? Si estamos orando constantemente, podemos decir a Jesús, hermanos, en ese tiempo cuando Él nos habla a través de Lucas 9:23: si alguno viene en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque cuando nosotros tenemos y somos discípulos de Jesús, la fe está en nosotros, el amor de Dios está en nosotros, y la esperanza y las promesas de Dios están en nosotros, porque un día estaremos con Él para siempre. La gloria y la honra de Dios sea siempre, hermanos. Así que hemos tocado así rápidamente varios puntos de ser discípulos de Jesús para poder cargar esa cruz con alegría, hermanos, de corazón. Con alegría, porque es lo que Dios le dio a usted y a mí. Cada uno tenemos nuestros problemas, nuestra carga que Dios nos dio como trabajo para llevar a cabo. Cada uno de nosotros tenemos un propósito, y Dios los conocía antes de que usted naciera, antes de que usted llegara aquí a esta ciudad de Marysville, en el estado de Ohio. Ya tiene un propósito para usted. Cumpla el propósito de Dios, glorifique a Dios para que sea llamado discípulo de Jesús. Cristiano es responsable, es instruido, es santo, pasa tiempo con Dios, ora, y eso significa que Cristo es su Señor.
para su gloria y para su honra, hermanos. Póngase de pie en esta tarde, hermanos, y con ese sentir, ese anhelo de buscar la presencia de Dios, no se apague en su vida y en mi vida día a día. Dígale a Dios: yo quiero cumplir tus propósitos. Vamos a hacerlo de una manera diferente ahora. Yo quiero que cada fila que está allá, estaba muy reducido aquí el lugar, se agarren en fila, hermanos, se tomen en fila. Vamos a hacer una oración unidos, hermanos, porque unidos somos más fuertes. Unidos como hermanos, como iglesia, hermanos, vamos a glorificar a Dios. Nos vamos a cuidar el hombro el uno al otro. Si alguien quiere caer, uno lo va a detener por un lado o el otro le va a tener por el otro. Seamos de esa manera, hermanos, unidos para la gloria de Dios. Cuando Jesús oró por su iglesia o por su pueblo, hermanos, decía: que sean uno, Padre, como tú y yo somos uno. Queremos ser una iglesia unida, como unidad. Que el dolor de mi hermano sea mi dolor. Que la alegría de mi hermano sea su alegría. Que el problema de mi hermano sea mi problema. Y que juntos arreglemos ese problema a través de la enseñanza de la bendita palabra de Dios. Cierre sus ojos. Padre amado, te damos gracias. Gracias en esta hermosa mañana, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por aquellos discípulos que iniciaron esa obra conociéndote, Dios, viendo lo que tú habías hecho por cada uno de nosotros. Nunca lo vieron por engaño, Señor, sino que estaban dispuestos a dar su vida por ti, a dar su vida por el evangelio. Padre, que haya en cada uno de nuestros corazones ese mismo sentir que hubo en la iglesia primitiva, oh Dios. Que tu presencia sea anhelada en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro diario vivir, oh Dios. Y que podamos ser fuego del Espíritu en este lugar, oh Dios. Que podamos incendiar el fuego del avivamiento en esta ciudad de Marysville, Ohio. Nos has llamado con un propósito, Señor. Permite que entendamos, Dios, en nuestro corazón y que podamos ponerlo por obra. Gracias en esta tarde, en esta mañana, en este día, porque hasta aquí, Señor, nos has ayudado. Hasta aquí te has glorificado en nuestras vidas y hasta aquí has tenido misericordia de cada uno de nosotros, oh Dios. Ayúdanos, Padre, a tomar nuestra cruz y a seguirte a través de tu enseñanza. En el nombre de Jesús. Y la iglesia de Dios dice amén. Denle un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Así.